El objeto de mi charla es presentarles los aspectos metodológicos relevantes aplicados en la fase 1 del proyecto de refuncionalización integral del paso del sistema Cristo Redentor. El título ha cambiado un poquito respecto al previsto, pero básicamente es conveniente que sea así. El temario, el índice de las materias que voy a tratar, es una pequeña introducción, una información sobre la situación actual del paso Sistema Cristo Redentor, los objetivos del proyecto, el estado actual del proyecto y lo que podría ser el núcleo de la presentación, pues aspectos metodológicos, 4 técnicos, 2 de gestión, unas conclusiones y unos agradecimientos. Tengo un pequeño problema logístico porque la presentación que he preparado es un poco más amplia de los 30 minutos que se me han otorgado y entonces con su permiso voy a correr todo lo que pueda, aunque evidentemente en los temas importantes pues trataré de ser más pausado para dar claridad a la situación. Si no, en cualquier caso, si hay alguna duda, pues en la ronda de preguntas se puede intentar aclarar. A modo de introducción, simplemente decirles que el proyecto de refuncionalización integral es un poco del paso Sistema Cristo Redentor, fue adjudicado por el BID a Geocontrol en el mes de abril de este año y que debe finalizarse 6 meses y medio después, es decir, el 25 de octubre de este mismo año. En cuanto a información del paso, que ustedes conocerán bastante mejor que yo, pues simplemente hay que decir que es un paso viario entre Chile y Argentina, que está situado a una altitud de unos 3.000 metros aproximadamente y que básicamente, pues bueno, sigue el eje de Mendoza a Valparaíso. Eso es lo que está más o menos alineado en dirección este-oeste. Actualmente en el paso del Cristo Redentor existen 2 túneles. Un túnel viario, que es el denominado del Cristo Redentor, está situado al norte, se ve bien claro, a la derecha de la imagen, está puesto al norte, pues el situado más al oeste es el túnel del Cristo Redentor, que es el que se utiliza para ir de Chile a Argentina y viceversa. Más al oriente está el túnel de Caracoles, que es un túnel ferroviario que empezó a funcionar en 1910 y cuya explotación se abandonó en 1984, 4 años después de la puesta en servicio del túnel del Cristo Redentor. La longitud de los túneles es prácticamente la misma, aproximadamente unos 3.150 metros. Por lo que se refiere al túnel viario, al llamado del Cristo Redentor, sus dimensiones son de 8,3 metros de anchura, una altura de 6 metros, eso supone una sección de unos 44 metros cuadrados, una sección que es coherente con lo que se llevaba cuando se diseñó este túnel, que debió ser allá por los años 70. No desmerece, es una sección, por ejemplo, muy parecida a la del túnel del Mont Blanc. Hoy en día las cosas son diferentes. El túnel está completamente revestido, es en bóveda y en hastiales, excepto en la solera. No tiene solera de hormigón ni contrabóveda. Esto probablemente habrá contribuido a que en unos 600 metros del sector argentino la solera se ha ido levantando por un efecto que comentaremos más tarde. Por lo demás, la verdad es que el estado del túnel, que lo hemos inspeccionado dentro del proyecto, pues es bastante bueno, tiene esos problemas, pero estructuralmente hablando, eso me quiero referir. En cuanto al túnel Caracoles, es un túnel ferroviario, como ya he dicho, antiguo, se puso en servicio en el año 10, tiene una anchura de 4,9, 5,4 metros de alto, eso totaliza una sección útil de 23 metros cuadrados, que también es coherente con el diseño de los túneles ferroviarios del principio del siglo pasado de una sola vía de circulación. El túnel, como ya dije antes, dejó de funcionar, dejó de utilizarse en el año 84 y pocos años después, en la década de los 90, fue objeto de una reparación importante. En la actualidad, por el túnel se puede pasar, pero prácticamente no tiene uso porque no es posible utilizarlo. Sentado ya esta pequeña información sobre la situación actual de los 2 túneles, los objetivos concretos de este proyecto, que está estructurado
en 2 fases son los 4 que estamos mostrando en la pantalla. En primer lugar, utilizar el túnel Caracoles, que ahora, como digo, está en buen estado, pero que no se puede utilizar para el tránsito de vehículos, utilizarlo como un túnel unidireccional de 2 carriles. Disponer, el segundo objetivo, de galerías de conexión que no existen. Ahora el túnel Cristo Redentor tiene 3 kilómetros sin ninguna posibilidad de salir al exterior entre las 2 bocas del túnel. El tercer objetivo es mejorar la estructura del túnel Redentor, porque, como ya he dicho antes, obedece a un concepto que era bueno en los años 70 y que hoy en día se ha quedado realmente un poco justo. Y finalmente se pretende unificar la operación de los 2 túneles, dotándolos de unos sistemas de seguridad que estén acorde con lo que el mercado y las exigencias a nivel mundial hoy en día demandan. La fase 1 del proyecto cubre los 2 primeros objetivos, es decir, ampliación del túnel Caracoles y diseño de las 5 galerías de comunicación. El arreglo de Cristo Redentor y el tema de las instalaciones de seguridad forman parte de la segunda fase. En cuanto al estado del proyecto, simplemente en esta pantalla están observando todos los entregables que tenemos que hacer. Son 15 en total. Para 6 meses y medio estamos haciendo 2 entregables por mes. Realmente es una labor complicada, pero lo estamos consiguiendo porque tiene en las 2 columnas la fecha contractual de entrega y la fecha en la que se han entregado todos los documentos. Hoy expiraba el plazo para entregar el entregable número 10, que es el proyecto ejecutivo de las galerías de conexión. Acabo de llamar a la oficina y hoy se ha integrado como estaba previsto. O sea que cumplimos y vamos a seguir cumpliendo. A finales de septiembre se entregarán lo referente al túnel Caracoles y al informe medioambiental, bueno, todo lo que está ahí, y finalmente el proyecto se acabará en el 25 de octubre preparando los documentos para que pueda ser licitado. Bien. ¿A qué grado de evolución hemos llegado en el proyecto? Pues el grado de evolución, por lo que se refiere al túnel de Caracoles, se muestra en la pantalla. Se ha pensado que el túnel finalmente va a tener un gálibo de 5,5 metros, que excede lo que sería hoy en día habitual. Ya hay algunos túneles, incluso en Sudamérica, diseñados con 5,5 metros. Un poco la razón, pues a fin de cuentas, fue que esto va a ser un paso, el único paso viario durante algunos años. Entre Argentina y Chile pueden haber mercancías especiales. Se tomó esa decisión que yo creo que es acertada. Luego el túnel dispone de 2 veredas de 1 metro cada una, a ambos lados, una arcena a la derecha de 2,5 metros, otra a la izquierda de 1 metro y 2 carriles de 3,5. El hecho de que se disponga de una arcena a la derecha de 2,5 metros posibilita que los camiones con problemas, averiados, se puedan detener sin interrumpir el tráfico de los 2 carriles. Esa es una ventaja importante. No lo he dicho porque no se puede decir todo, pero en este túnel el 40 y tantos % de los vehículos que pasan son vehículos pesados. Entonces, eso es una cifra un poco importante. El hecho de que el túnel de Caracoles esté y haya que ampliarlo, pues realmente se considera una ventaja, no un inconveniente. No me puedo extender mucho, pero, por ejemplo, piensen que no es necesaria ventilación durante la obra. La ventilación ya se tiene. Se puede acceder a los frentes de trabajo de los 2 portales, del portal argentino, del portal chileno. Eso es realmente una situación favorable. La posición es la que se ve en la pantalla. A mí personalmente me hubiera gustado que las claves de ambos túneles coincidieran. No ha podido ser porque hemos tenido que aprovechar el ensanche y el aumento de altura para mejorar la rasante del túnel, y al final, bueno, pues esa es la disposición a la que hemos llegado. Al final tenemos 113 metros cuadrados respecto a los 40 y tantos creo que teníamos antes, pues prácticamente se duplica, más que duplicado, y de estos 113 pues hay que restar los 25 metros que ya están excavados del túnel Caracoles actual. Bueno, ¿y esto? Se resiste. Ahora, bien. En cuanto al revestimiento, bueno, en ese sentido tengo que decir que hace ya muchos años que
que seguimos las líneas marcadas por Tarsicio Celestino. Personalmente yo he sido un defensor del hormigón proyectado como revestimiento definitivo. Aquí se ha adoptado esa misma solución. Lo que están viendo en la pantalla es uno de los tubos de los túneles San Cristóbal, tienen como 1.300 metros en Santiago de Chile. Esos fueron diseñados también por nosotros y el revestimiento ha sido hecho a base de hormigón proyectado con unas láminas vitrificadas, como se ve en la imagen, para mejorar la iluminación del túnel. Al principio del lado argentino, que hay unos depósitos aluviales, se prevé, porque se conoce que va a haber infiltraciones de agua en las épocas de deshielo, y ahí hemos proyectado unos 300 metros con hormigón colado o encofrado convencional y lámina impermeabilizante. Pero quitando estos 300 metros, los 2.800 restantes están previstos con hormigón proyectado. Se me resiste. Ahora. Bueno, las galerías de conexión, que son 5, 3 de ellas son peatonales exclusivamente, 2 son también vehiculares, y bueno, pues esta es la disposición que se ha pensado para las puertas, siguiendo una tendencia mundial de hacer relativamente amable que el hecho de que los usuarios se atrevan en un caso de incendio, con humo, baja visibilidad, pues meterse en algo que en principio ellos pueden no saber a dónde van, ¿no? La idea es que estén bien iluminadas, colores verdes, que son agradables, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos mostrando. Entrando ya en la parte nuclear de la charla, los aspectos metodológicos, ha habido temas que son importantes, es importante la forma que han sido resueltos y que sobre todo han contribuido a que el proyecto se pueda finalizar en los 6 meses y medio que estaban comprometidos y que se van a alcanzar. El primer aspecto importante es la metodología de diseño. En la metodología de diseño hemos empleado el llamado diseño estructural activo, que es una metodología que hemos desarrollado en Geocontrol, llevamos desarrollando desde hace más de 20 años. También ha participado en algunos momentos de su desarrollo el profesor Beniaski. El DEA, que así lo llamamos, reducido, mención reducida, se basa en 2 aspectos. Primero hay que decir, el punto fundamental de la construcción de túneles estriba en tener muy claro que el que hace que un túnel sea fácil o difícil, costoso o barato, es el terreno. Si tenemos un buen conocimiento del terreno y nos adaptamos a él, podremos tener éxito sin lugar a dudas. Por el camino contrario, el fracaso es seguro. Pero el problema es que el conocimiento del comportamiento del terreno no es posible alcanzarlo con una precisión absoluta. Me estoy refiriendo, por supuesto, a túneles de cierta longitud. 3 kilómetros ya es una longitud respetable. Gran parte de los túneles largos son inaccesibles en su parte central, los terrenos que tienen que atravesarse son heterogéneos. A fin de cuentas, la experiencia indica que a medida que se desarrollan las partes de un proyecto conceptual, básica, detalle constructivo, el grado de conocimiento va aumentando porque se ponen medios. Pero no hay que perder de vista que durante la obra es cuando se alcanza la plenitud del conocimiento del comportamiento del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que dedicar una atención especial a lo que yo llamo ingeniería durante la construcción. Ese es un tema que no lo podemos olvidar. Por muy bueno que sea el proyecto, tendremos que resolver problemas durante la construcción del túnel. Y el otro principio que es en el cual, o que ha dado lugar a la metodología del DEA, es que las propiedades tensodeformacionales de los terrenos, es decir, la respuesta del terreno al cambio de presiones, no se puede conocer tampoco con exactitud, por heterogeneidades, por insuficiencia de medios de reconocimiento, por insuficiencia de ensayos. Ese es un axioma que yo, que llevo en este sector desde el año 70, lo tengo bien claro y por lo menos lo defiendo. Y si realmente decimos o asumimos que los datos que empleamos en nuestros cálculos tienen dispersión, tenemos que asumir que los resultados no son exactos. Y si no son exactos, lo que tenemos que hacer es comprobarlo durante la obra. De alguna manera,
esto viene a revivir el método observacional de Peck de los años 40, pero con otras herramientas. Bueno, no me puedo extender porque si no sí que de ninguna manera voy a cumplir con lo previsto. El DEA está estructurado de acuerdo con este organigrama en tres fases, en tres grupos de actividades. La primera es la caracterización del terreno. Todos los proyectos en todas las partes del mundo, todo el mundo caracteriza el terreno. Quizás no se llegue al detalle que se tenga que llegar, en el sentido de decir, bueno, valorar bien los tramos de túnel que tienen alta deformación, alta plastificación, valorar bien los riesgos geológicos, pero al final, evidentemente, en la mayor parte de los proyectos se encuentra un perfil geomecánico en el cual se ha dividido el túnel en tramos homogéneos, y esto de alguna manera no es una novedad del DEA. Tampoco es otra novedad del DEA el hecho de que haya una fase dedicada al diseño estructural, donde básicamente a partir de unas secciones tipo y de una sección funcional, primero la sección funcional, luego secciones tipo, luego esto se optimiza, se calcula, etcétera, etcétera. También lo hace mucha gente. Lo que ya hace menos gente es para cada fase constructiva y para cada sección tipo indicar los desplazamientos que va a tener el túnel. Eso ya no es tan frecuente encontrarlo, ¿eh? Y encontrarlo con precisión, menos frecuencia. Esto da lugar a lo que denominamos perfil constructivo del túnel, en el cual, a semejanza del geomecánico, tenemos dividido el túnel en tramos con secciones de excavación, de sostenimiento homólogas. Con estos datos del perfil constructivo se entra en la fase de ingeniería durante la construcción. Y ahí entra la novedad del DEA. ¿Cuál es la novedad? Que nosotros pretendemos constatar o chequear durante la obra que los movimientos que ha predicho el cálculo se cumplen. Y evidentemente no se cumplen casi nunca, eso lo tengo que adelantar. Pero si nosotros controlamos eso, tenemos la capacidad de, cuando las divergencias son importantes en un sentido o en otro, podemos actuar. Eso, en esencia, es la filosofía del DEA, que tengo que exponer con un poquito de rapidez. Dentro del DEA hay una herramienta que es fundamental a mi modo de ver y que se utiliza en la fase de caracterización del terreno y el diseño estructural. Es el ICE, índice de comportamiento elástico. No hay puntero, no tengo puntero, está aquí y el ICE lo tenemos aquí. Estas son dos actividades. El ICE es un índice realmente muy simple, muy fácil, que lo único que pretende es ver cuánto plastifica un tramo de túnel excavado. Si lo plastifica está dentro del dominio elástico y a partir de ahí empieza a aumentar la plastificación con las consecuencias de las dificultades que eso lleva consigo. El ICE lo desarrollamos con el profesor Deñaski, se calcula muy fácil, ahora veremos las fórmulas, básicamente empleando resistencia a compresión simple de la roca intacta, es un parámetro que se puede estimar sin grandes errores, bueno, ya lo veremos, pero se puede estimar. El propio RMR, que también se puede evaluar fácilmente, dimensión y forma del túnel, que eso lo conocemos, ahí no tenemos escapatoria, y luego el coeficiente de reparto de tensiones, que tiene un poquito más de dificultad. Bueno, pues aquí tienen las fórmulas en la pantalla, hay dos, una para coeficientes de reparto de tensiones menor que 1, otra para mayor que 1, y en las fórmulas están los parámetros que he comentado, más un F que es de forma y que a fin de cuentas corrige la dificultad que supone, a igualdad de todos los parámetros de terreno, profundidad, etcétera, 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 que el túnel sea más ancho o menos ancho. De alguna manera, una referencia próxima de SR de Barton, lo tiene en cuenta, de alguna manera. Yo creo que esto es un poco más preciso. Bueno, pues estos son los valores. Lo que debía haberla dividido en dos, pero bueno, así ha quedado. En la tabla de la izquierda lo que tienen son las recomendaciones que se derivan a través del ICE, a partir del ICE, por lo que se refiere, primera columna, valores del ICE, mayor de 130, menor de 15, comportamiento de la excavación, cuando el ICE está calculado, es un índice aproximado, para que el valor 100 correspondiera al tránsito elastoplástico. De tal forma que para mayor de 130, como es aproximado, tenemos seguridad absoluta de que aquello va a ser elástico.
entre 70 y 130 pues es cuasi elástico, y a partir de ahí vamos bajando. Por debajo de 15 tenemos serios problemas que exigen diseños afinados, reconocimientos afinados, etcétera, etcétera. Bueno, hay recomendaciones en cuanto a la excavación. Esto, evidentemente, está orientado para túneles con el método, digamos, convencional, secuencial o NATM, como se denominaba hace años, ¿no? Y para un túnel de unos 14 metros de ancho, si no hay que corregir. Pues tenemos la excavación de la sección, el sostenimiento orientativo, elementos especiales y también algunas recomendaciones respecto al revestimiento. Por lo que se refiere a la aplicación del ICE en el túnel del Cristo Redentor, perdón, caracoles, esto es de caracoles, que es el que hemos desarrollado. Tenemos en la tabla más pequeña, en la primera columna, los valores del ICE clásicos, la dificultad constructiva asociada. Cuando un terreno es claramente elástico no tiene ninguna dificultad, se puede hacer lo que se quiera y no hay absolutamente ningún problema. Como ya he adelantado o he dicho, para valores menores de 15 la dificultad es muy alta. Las dos columnas siguientes es la distribución que estimamos para el túnel Caracoles en el entregable 7 y en el 5. Aunque aparentemente pensarán que el 7 se entregó después que el 5, no fue así. El 7 era un estudio preliminar de la obra y el 5 correspondía a la caracterización geológico-geotécnica de los terrenos. Como había una campaña de campo, era imposible hacer el 5 antes que el 7 y realmente el 7 lo hicimos con pura estimación y basándonos en el ICE. Bueno, aquel entonces estimamos, tengo aquí una cifra buena, estimamos las proporciones que se indican en la tabla pequeña de la derecha, de tal forma que la suma de los tramos de dificultad constructiva muy baja, baja y media, es decir, de verde al amarillo, suponía el 72,5%. La columna del entregable 5 es lo que hemos visto una vez que hemos hecho la caracterización, hemos hecho ensayos y, a fin de cuentas, por la suma de estos tres mismos apartados, construcción, dificultad muy baja, baja o media, nos da un 65,4, 7 puntos de desviación. Y básicamente esos 7 puntos se debieron a que había unos terrenos del lado argentino, el grupo mendociano, que los valoramos como aceptables y resultó que los ensayos de laboratorio nos dieron que no eran tan buenos y ahí tuvimos una pérdida. Pero bueno, esto a fin de cuentas nos indica que en una etapa preliminar, vuelvo a decir que el entregable 7 se hizo en base a observaciones de campo, datos de experiencia, bibliografía, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que se acertó bastante bien, ¿no? Bien, esto en cuanto al ICE. Anhidritas. Las anhidritas es un mineral que corresponde a la fórmula de sulfato cálcico anhidro, que tiene la virtud de que si se hidrata toma 2 moléculas de agua y entonces aumenta el volumen un 61%. Si esta reacción de hidratación no se hace de forma libre, se hace de forma confinada, de tal forma que no se pueda desplazar para nada el mineral que se está hidratando, pues se llegan a producir presiones de hinchamiento que llegan a ser del orden de 7 megapascales. Eso viene a ser como del orden de 10 veces más de lo que hinchan las arcillas expansivas más expansivas, ¿no? Y en Europa Central, como digo aquí, en la segunda mitad del siglo pasado ha habido serios problemas con algunos túneles que se han destruido completamente por este fenómeno de las anhidritas. En el túnel del Cristo Redentor ya había referencias de cuando se construyó de que podía haber anhidritas en la formación denominada Witrin. Hemos hecho sondeos, hemos hecho ensayo de difracción con rayos X y se ha determinado que efectivamente las anhidritas están presentes. Hemos tomado muestras próximas ahí en el túnel del Cristo Redentor, próximas a los paramentos, entre 1 metro y 10 metros, y el grado de pureza de las anhidritas ha variado sensiblemente, entre el 5 y el 95. 5 quiere decir que ha habido hidratación casi total, 95 quiere decir que la hidratación no ha sido muy intensa. Pero bueno, teniendo en cuenta que el túnel entró en servicio en el 80 son 20 años, más 17, 37 años tiene de vida,
la conclusión que se extrae de este hecho es que el hinchamiento de las anhidritas no se ha completado, a pesar de lo cual efectivamente se han manifestado como hinchamientos de la solera del túnel. Para hacer frente a estos fenómenos hay una figura que estoy proyectando que se debe a Covary del año 88, donde hay tres opciones básicamente. La gráfica que está en la parte inferior derecha de la figura muestra en vertical los desplazamientos, la U, y en horizontal las presiones que se generan. Hay dos puntos extremos. Para presión cero, quiere decir que el hinchamiento es libre y se alcanza el U, que en este caso, si se llegara a tener una hidratación completa, sería del 61%. Si coaccionamos, ¿qué esto quiere decir? Que 1 metro de anhidrita que se hidratara completamente pasaría a medir 1,60, con lo cual evidentemente nos crea problemas. Si el desplazamiento se coacciona porque está la propia estructura del túnel y es suficientemente rígida, no hay desplazamiento y estamos en el punto negro marcado con C, que tendría la máxima presión. Intermedio, pues hay distintos estados de equilibrio que se pueden escoger en el momento del diseño. La solución es aplicarla, consiste en crear un espacio por debajo del túnel para que aquello hinche. Obviamente tengo que decir que normalmente en la inmensa mayoría de las veces solo hincha la solera, porque es por donde va el agua. El agua del túnel siempre aparece de alguna manera por el suelo del túnel. Entonces la solución A, como digo, es dejar un espacio de 2 metros, 3 metros, hay que calcularlo para que aquello hinche y no moleste. Bien. La otra solución es ir a una sección resistente, lo cual nos lleva de cabeza a una sección circular con unos espesores por encima del metro y fuertemente armada. Y la solución intermedia, pues evidentemente se basa en hacer una contrabóveda rebajada, y eso que se ve debajo de la contrabóveda, eso es un material compresible que lo que tiene como misión acompañar el movimiento de las anhidritas y repartir las presiones, para que no haya punzonamientos puntuales. Bien, estas son las tres opciones. En el caso del túnel Cristo Redentor, que tiene un tramo que atraviesa la formación Buitrón, unos 600 metros aproximadamente. Igual que, perdón, lo he dicho bien, el Redentor y Caracoles. Son lo mismo porque son los mismos terrenos, están pegados. Y luego hay una galería de interconexión que atraviesa la formación Buitrón. No hemos podido moverla porque si no ya nos separábamos mucho de los 500 metros, que hoy por hoy yo creo que es el límite de equidistancia de galerías de comunicación para que la evacuación sea razonable. Y aquí lo que hemos adoptado es la solución intermedia, es decir, confinar parcialmente la anhidrita y diseñar una contrabóveda rebajada. Sí, doctor, ya se está cumpliendo el tiempo. Uy, Dios mío. ¿Se puede ir redondeando? Bueno, entonces habrá que cortar de alguna manera. Simplemente decir que hemos empleado unos procedimientos de cálculo a través del programa FLAC. A la derecha tienen, bueno, comento esto con detalle y lo demás pues ya me lo saltaré, claro, no hay solución. Lo que estamos viendo aquí en la figura a la izquierda son ensayos que hizo Wittke en Alemania, 14 años de ensayos con muestras de anhidrita. Eso se hace en Alemania, no se hace en ningún otro país del mundo. Pero es la forma de enterarse de lo que pasa, ¿no? Bueno, pues aquí está en azul la evolución de las presiones en estos 14 años, simulada con FLAC, y en lila, en púrpura, los resultados del cálculo. Como se puede ver, está clavado, no tiene apelación ninguna. Entonces, en el caso del túnel del Cristo Redentor, para dimensionar la contrabóveda rebajada, nos hemos apoyado en una constatación de los profesionales de la Vialidad de Argentina que evaluaban, nos han dicho, que el túnel se ha levantado unos 5 centímetros en 12 años. A partir de ahí hemos calculado la velocidad anual en estos momentos y hemos simulado con el programa FLAC la evolución de las velocidades desde la construcción del túnel hasta el momento actual. Ahora mismo más o menos estaríamos en unos 25 años, es decir, coincide bastante bien la simulación con la estimación de las áreas y por lo tanto lo hemos utilizado para poder modelizar
el diseño de la sección de estas llaneritas. Bueno, vamos a saltarnos cosas porque ya no tiene arreglo, sino esto voy a abusar demasiado. Se ha tenido en cuenta la ventilación natural, eso es muy importante en túneles de cierta longitud, porque existe, el problema es que es cambiante, pero hay que valorarla porque si no, no hay forma humana de hacer un control adecuado, un diseño adecuado de la ventilación. En cuanto a la evacuación, hemos tenido también en cuenta el efecto altura, viene a suponer, en este caso, un aumento del 14% en el tiempo de evacuación. Pero bueno, hay que tenerlo también en cuenta. Y esto ya me lo salto. Aspectos metodológicos, solo un par de cosas. Hay que decir que en este proyecto el cliente principal era el BID, que es el que paga, pero también está Vialidad Argentina y Vialidad Chilena, que son los que tienen que recibir el producto y que tienen que estar de acuerdo con los resultados. Eso supone que teníamos 3 clientes. Para conseguir que esos 15 entregables, bueno, los que llevamos hasta ahora, que deben ser como 8 o 9, se aprobaran en un plazo razonable y no alargaran el proyecto, adoptamos la metodología que a los pocos días de enviado un entregable teníamos una reunión entre el BID, Vialidad Argentina, Vialidad Chilena, un asesor del BID y, por supuesto, nosotros. Esto se hacía por videoconferencia con un sistema que tiene el BID, ha funcionado divinamente y hemos podido conseguir que las aprobaciones fueran fluidas y que no nos pararan el proyecto en ningún momento. Y también hay otra cuestión importante, es el tema del teletrabajo y reuniones bilaterales. Las inspecciones de los túneles se han hecho en Argentina y Chile, que se han inspeccionado. La campaña de reconocimiento se ha gestionado desde Chile. Los cálculos se han realizado en Madrid con una ayuda en Chile por lo que se refiere al hinchamiento de las anhidritas y esto se ha podido conseguir en este tiempo pues a base de utilizar evidentemente pues un sistema tan rústico como es el Skype, pero que funciona divinamente, no tan bien como el del BID, pero muy bien. Y también hemos hecho reuniones bilaterales para poder eliminar los pequeños escollos que se iban presentando. Bueno, pues con esto ya he acabado. En cuanto a un repaso rápido de las conclusiones, cuando la refuncionalización esté acabada, el paso que hoy solo tiene un túnel de 2 vías tendrá 2 túneles de 2 vías unidireccionales con galerías de comunicación y con instalaciones modernas. Es decir, será un ejemplo a nivel mundial. La fase 1 incluye, como he dicho, ensanchar caracoles en altura y en ampliar caracoles, habría que decir, y construir las galerías de conexión. Benjamín. Sí. Tenemos que ya ir terminando. Sí, ya queda solo una página. Se nos ha atrasado. No hay mucho más. Se ha atrasado bastante. No hay problema, pero por lo menos sí que quería agradecer. Tengo que agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo, porque tengo que decir que se ha creado una atmósfera de trabajo muy buena, en concreto a Carolina Benítez, a Juan Manuel de Año, a Vialidad Argentina, Emma Abreu y su equipo, Chilena, Nelson Toro y su equipo, al asesor del BID, José Moreno, y también a todos ustedes que han soportado este rally para poder hacer la presentación en este tiempo. Muchas gracias.